Hola a todos los estudiantes de Universidad de Ensenada, espero sigan las recomendaciones de nuestras autoridades. El día de hoy les vamos a hablar de dos temas muy importantes para toda nuestra vida. El primero es la economía y el segundo las finanzas. A este tema lo vamos a titular Economía y Finanzas, una visión alternativa, lo cual nos va a permitir conocer en el contexto general qué está pasando en tu país, en tu ciudad y en el mundo. El día de hoy me acompaña la maestra Lisbeth Álvarez. Hola, maestra. Hola, maestro Cristian Vega. En el área fiscal vamos a tratar tres temas interesantes que vemos viendo a través de estos contingencias, ¿no? Ok, el primero vamos a hablar sobre las compensaciones universales de los saldos a favor. Asimismo, sobre el decreto de los estímulos fiscales, todos los beneficios que ha traído a esta zona. Asimismo, los beneficios que atrae el aumento del salario mínimo general. Ok, en primer lugar, ¿qué son de acuerdo a la ley de impuestos, establece que el Código Fiscal nos establece que podemos compensar los saldos a favor, pero ahora, de acuerdo a la Ley Federal de Ingresos de la Federación, se tuvo que modificar, ya que por todas las cuestiones de las evasiones de impuestos que existen, entonces se tuvo que tomar la medida que solamente tú puedes compensar tu saldo a favor sobre el mismo impuesto el cual tengas. Asimismo, anteriormente lo que se hacía es de que si tú tenías un saldo a favor, por ejemplo, de IVA, lo que hacías es que tú lo podías compensar contra ICR o con cualquier otro impuesto. Ahora no, ahora solamente lo puedes compensar contra el mismo impuesto. A su vez, les quiero mencionar los beneficios que ha traído la región fronteriza norte. En este caso, podemos ver que ha traído el estímulo fiscal, es aplicable solamente para IVA e ICR. En este caso, ha traído consigo pues, aumento de más producción, lo cual ha traído a sí mismo fuentes de empleo. Se ha realizado con el único fin de hacer más competitivo todo lo que viene siendo la región fronteriza norte. Muy bien. Para ti, estudiante de Derecho y de Administración, que tal vez al escuchar la palabra impuestos piensas que es una complicación general, te explicaré dos cosas. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca como obligación a todos los ciudadanos mexicanos contribuir al gasto público. Y bueno, ¿qué es el gasto público? Es todo lo que hace el gobierno por sus ciudadanos, desde instalarnos alumbrado público, hospitales, como es en el caso de esta contingencia o emergencia sanitaria, y las calles, además de otros servicios como la seguridad pública. Estas contribuciones, de acuerdo a como lo mencionaba la maestra Álvarez, vienen en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, lo cual a lo largo de tu carrera lo conocerás como impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones a la seguridad social, entre otros. Si nosotros en estos tiempos de unidad nacional dejamos de contribuir a los ingresos del Estado, probablemente el Estado no tenga los recursos necesarios para afrontarlo. Pero aquí viene otro tema de la administración. Si los impuestos son muy altos para las empresas en esta época en que tenemos una crisis económica, las mismas empresas tenderán a cerrar. Y esta es la tarea del administrador y del economista, encontrar un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Por lo tanto, la actual administración federal creó estos estímulos fiscales en la frontera norte, como lo mencionaba la maestra Álvarez. No sé si nos pudiera platicar más en qué tiene que ver esto con el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Ok, el impuesto al valor agregado, todos los que se quieren adherir a ese decreto, porque es opcional, tienen la reducción, lo que viene siendo del IVA, tiene la reducción del 50%. O sea, aquí decir, en México existen solamente dos tasas de impuesto del IVA, del valor agregado, que es el 16 y la tasa del 0%. A su vez, si esta persona o este contribuyente se adhiere a ese decreto, entonces obtendría el 50% de ese estímulo. Quiere decir que entonces sería al 8%. En este caso, ¿a quién beneficia, maestro Cristian? ¿A quién beneficia este estímulo exactamente? Pues lo vemos reflejado ¿en qué? En los consumidores. ¿Por qué? Porque van a pagar mucho menos sobre el producto. ¿Por qué? Porque el impuesto va a ser reducido a mitad.
Así es. Recordemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto de los que se cataloga como regresivos. Esto lo vieron o lo verán, dependiendo del semestre en que el cuatrimestre en que te encuentres, en la materia de economía. Un impuesto regresivo es un impuesto al consumo, es decir, todos vamos a pagar la misma tasa, como lo mencionaba la maestra Álvarez, que es el 16%. Con este decreto con este decreto para apoyar a la frontera norte, lo que hace es que nos baja al 8%. Dicho de otro modo, si tú tienes 100 pesos y el día de hoy vas y gastas a la tasa ordinaria, de esos 100 pesos que gastes, 16 se irán directamente como ingresos para el Estado mexicano. Pero si hoy, con el estímulo fiscal, tú gastas estos 100 pesos, solo pagarás 8 como ingreso para el Estado mexicano y dentro de tu bolsillo tendrás otros 8 pesos que te quedarán para el consumo, lo cual permitirá que el efectivo siga circulando en la tienda de la esquina de tu casa, en el mercado, si deseas, bueno, en esta ocasión no podemos ir al cine, pero todos aquellos gastos que tú quieras hacer. Este es uno de los principales beneficios que tiene el estímulo fiscal al impuesto al valor agregado. Ok, los sujetos a este estímulo van a ser los que enajenen bienes, también los que presten algún servicio independiente, asimismo por otorgar el uso y bien y goce de algún bien. Ok, eso es para los que puede aplicarse. Referente al ICR, pues será una tercera parte. Todos los que se quieran adherir a ese decreto obtendrán una tercera parte de descuento. Esto quiere decir que solamente pagarán 2/3 partes. Es decir, el 20%. Exactamente, es decir, el 20%, como dice mi compañero Cristian Vega. Okay. Sí, y aquí es importante, el impuesto sobre la renta es el otro concepto de impuesto, se le conoce como un impuesto progresivo. Es decir, este es quien más gana, más paga. Dicho de otro modo, si tú ganas 100 pesos y debieras pagar la tasa ordinaria, que es del 30%, es de tus 100 pesos que trabajaste y que ganaste, 30 pesos se irán para los ingresos del Estado. Contra alguien que gane 1,000 pesos en el mismo periodo que tú, en su caso el 30% serán 300 pesos los que se irán al ingreso del Estado. Va esta lógica de por qué es progresivo. Quien más gana, más paga. Con este estímulo fiscal se propone que la tasa neta sea del 20% para que aquel impuesto o aquel excedente de dinero por el estímulo fiscal, tú lo puedas invertir en lo que puedas necesitar en tu empresa. Tal vez esto a largo plazo genere mayores empleos, mejor calidad de bienes y servicios para nuestra comunidad. ¿Algo que agregar, maestra, que nos pueda dar luz acerca de este tema del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta? Pues realmente que es un tema muy interesante que de hecho en las aulas me lo han preguntado mucho. Realmente, ¿por qué? Porque ya sea que el estudiante quiera salir ya realmente a la práctica en su empresa o que quieran realizar una empresa, entonces tienen esa curiosidad de saber cómo funciona ese estímulo fiscal en lo que viene siendo en la región fronteriza norte. Okay. Muy bien. Continuamos en este mismo orden de ideas y entendamos que el mayor capital o el mayor efectivo dentro de dinero en efectivo circulando en una comunidad va a cambiar en función de la ley de la oferta y la demanda. Cuando nosotros tenemos más dinero en nuestra bolsa, podemos demandar más bienes y servicios, o dicho en términos económicos, podemos tener mayor satisfacción de nuestras necesidades. La idea es que al modificarse la demanda, la oferta va a tender a subir o a bajar los precios. Si se dieron cuenta, al principio que nos llegaba la información de esta emergencia sanitaria o contingencia, algunas personas fueron a comprar ciertos bienes y servicios de canasta básica, lo cual, al comprar en mayor medida de la vía ordinaria, hicieron que se incrementaran los precios. Si nosotros hubiéramos mantenido una disciplina en términos económicos de mantener la oferta y la demanda como se encontraba, probablemente estuviéramos viendo nuestros mismos precios o con una variación en términos de la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Aquí, maestra, me gustaría abordar el tema de la gasolina. Recordemos que ha sido muy mencionado y muy notorio para nuestros bolsillos la disminución en el costo de la gasolina
tanto regular como la gasolina de alto octanaje, que se le conoce coloquialmente como premium o la roja, decimos nosotros cuando vamos a la gasolinera. Ok, todo esto se ha debido, ¿por qué? Porque hubo una caída de precios a razón de la OPEP, que el Arabia Saudita empezó a producir muchísimos más barriles, lo cual hubo una pérdida del valor del crudo. Ok, ¿qué ha originado todo esto? Pues obviamente México depende, una tercera parte de su ingreso viene del petróleo. Ok, en este caso pues no se va a ver afectado, maestro Cristian, ahorita el gobierno mexicano por esa pérdida que va a tener, ya que México cuenta con un seguro en estos casos. Cuando baja de $49 el barril, entonces es cuando ya entra ese seguro y todas esas pérdidas que obtendría México son cubiertas por el seguro. Entonces, en este caso, pues la Ley de Ingresos de la Federación tiene estimado que 574,435 millones de pesos son generados a través de la venta del crudo. Muy bien, maestra. Es un dato interesante porque al principio de esta cápsula les hablábamos de los ingresos del Estado. Si bien la Constitución marca a los ciudadanos el contribuir al gasto público, como lo acaba de decir la maestra en grandes rasgos, 33 centavos o 30 centavos de cada peso que gasta el gobierno en sus ciudadanos vienen de los ingresos petroleros. Ahora, si mal no recuerdo, el día de hoy nos encontramos con un precio del petróleo rondando cerca de los $11 por barril. Vamos a ponerlo en este modo. Uno hace su presupuesto para gastar vendiendo botellas de agua. Yo tengo 10 botellas de agua y decido venderlas a 10 pesos. Es decir, mis gastos los podré programar para gastar 100 pesos. Pero ¿qué pasa si en este momento a mi vecina se le ocurre sacar 20 o 30 botellas de agua? Bueno, nuevamente la ley de la oferta y la demanda. Al existir más botellas de agua en el mercado, tendré que bajar el precio de mis botellas de agua. Y bueno, ya no las voy a vender a 10. Como la vecina las puso a 9, pues yo las venderé a 8 las botellas de agua. ¿Y esto qué va a generar? Que mi gasto que tenía para final de mes de 100 pesos, ya solo tenga 80 para gastar. Y tengo dos opciones: o pedirle prestado a un familiar o pedir un financiamiento en instituciones bancarias. Bueno, esto es casi lo mismo, pero en términos gubernamentales. Lo que hace el gobierno es que tiene dos instrumentos: el Fondo de Estabilización por Ingresos Petroleros, que es dinero ahorrado que tienen para hacer frente a esta falta de dinero. Y la otra son los seguros que bien menciona la maestra, donde es un seguro de riesgo, y hablamos de que si el precio del barril de petróleo baja de $49, entrará el seguro, es decir, se empezarán a compensar la falta de ingresos del Estado mexicano. ¿Qué más nos puede hablar acerca de esto, maestra? ¿Cómo afectaría a las empresas esta baja en el precio del barril del petróleo, o es un beneficio que tengamos la gasolina barata? Yo diría que para mí es un beneficio directo. Exactamente, aquí el beneficiado pues es el contribuyente, ya que pues obviamente pues obtiene la gasolina muchísimo a precio más barato, pero realmente aquí ¿quién se ve afectado? Pues en este caso sería la nación, pero gracias a ese seguro que tiene, entonces pues no se ve afectada, pero necesariamente aquí el lado positivo pues es a los contribuyentes, a quien se les ve facilitado adquirir más la gasolina. Muy bien, maestra. Suena muy interesante y me refiero nuevamente a aquellos que estén estudiando Derecho y tal vez Administración, porque solemos escuchar un principio general de Derecho que dice: aquello que no está prohibido está permitido. Curiosamente, en las finanzas públicas esto cambia. Aquello que no está escrito no está permitido. Todas las contribuciones que nos cobra el Estado mexicano deberán estar tanto en un código fiscal o en una propia ley de ingresos o derechos. Imaginen que en diciembre del año anterior, es decir, si nos fuéramos a diciembre de 2019, tuviéramos que hacer el presupuesto de todo lo que vamos a gastar en el año y además decir cuáles van a ser todos nuestros ingresos. Después de eso, hay que cumplirlo a cabalidad. ¿Por qué? Si obtenemos más ingresos de los previstos, pudiéramos incurrir en una responsabilidad.
Y si tenemos menos ingresos de los previstos, pudiéramos incurrir también en una responsabilidad. Esta es la difícil tarea de gobernar. En términos macroeconómicos, es el instrumento que debe utilizar el Estado para prever y vigilar que estén bien sus ciudadanos a través de los servicios que presta. Resulta complicado. A veces, en mismas finanzas personales, no podemos darle orden a nuestra quincena con los gastos que tenemos previstos. Es decir, a veces gastamos más de lo que tenemos. Muy bien, maestra, resulta interesante este tema y primordial. ¿Qué les recomendaría a aquellos que van a ser los administradores de las próximas empresas o de las empresas ya instaladas en Ensenada? Ok, más que nada, pues obviamente que es importante tener el conocimiento de la contabilidad, de los impuestos para todas las carreras. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos se pueden percatar a veces en qué medidas políticas se tienen que tomar de acuerdo al momento que esté pasando económicamente, en este caso México, y se puede ir a la parte local, en la empresa, y hasta mismo se puede aplicar hasta las finanzas personales. Es muy importante tener esos conocimientos contables y de legislación. ¿Por qué? Porque así podemos tomar las decisiones más adecuadas. Y obviamente, pues a todos los estudiantes que más... que deben de, a lo mejor para muchos es una parte que no les gusta cuando no están estudiando cierta carrera, pero obviamente es sumamente indispensable. Muy bien. Es importante que empezamos a unir los conceptos teóricos con los conceptos prácticos. En este periodo en que estamos trabajando con las tecnologías de la información y la comunicación, nos hemos visto en la necesidad de dejarles casos prácticos de estudio a nuestros alumnos. Tal es el caso de la crisis financiera que se vivió en 2008, cuando una empresa una aerolínea de Estados Unidos tuvo que empezar a cobrar el equipaje documentado por los altos costos del combustible. Caso contrario a lo que estamos viviendo ahora, donde, si bien hay bajo costo de combustible, no hay movilidad por este tema de la contingencia o la emergencia sanitaria. Y en este ejercicio le preguntábamos a los alumnos qué externalidad, es decir, qué factor ajeno a la empresa estaba modificando la oferta y la demanda. Acertadamente, estos alumnos de la carrera de administración mencionaron que la externalidad era el precio del combustible, lo cual iba a llevar a la aerolínea a disminuir sus vuelos y a cobrar por el equipaje. Estas y otros casos prácticos aplicables a tu vida diaria y a tu trabajo son lo que podrás conocer en Universidad de Ensenada, dentro de las aulas y del ambiente fraternal y laboral que se vive dentro de esta universidad. ¿Algo que agregar, maestra, del buen ambiente y buen ánimo que se vive en Universidad de Ensenada? No, pues en la Universidad de Ensenada pues se alcanza a ver la capacidad que tiene la universidad de brindarles la excelencia académica a cada uno de sus alumnos. ¿Por qué? Porque están comprometidos en esforzarse a que cada alumno, más ahorita por medio de la contingencia que está sucediendo, pues más se ve de que estamos trabajando con los alumnos en línea. ¿Para qué? Para que la calidad educativa no se vea mermada. Así es. Muy bien. Con esto casi concluimos esta cápsula. Solo te invitamos a seguir las cuentas oficiales de Universidad de Ensenada para estar al pendiente de cualquier declaración, comunicado que pueda o tiene que ver con tu educación. El día de hoy, lo más importante eres tú. Sigue las recomendaciones de nuestras autoridades. Hasta pronto y enhorabuena.